El siguiente video es una obra de fanfiction con fines de entretenimiento y crítica. Este contenido es transformativo y se acoge a las leyes de uso legítimo. No poseo los derechos. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores. Aviso, este video contiene representaciones de combate ficticio y temas de fantasía oscura. Se recomienda discreción al espectador. Lo presentado aquí es puramente imaginario y no promueve actos de violencia en el mundo real. Los vikingos y los dragones habían llegado a un punto en el que nadie sabía realmente qué hacer. No todo el mundo lo sabía, pero después de que pasaba el momento crucial de una era, la gente normalmente no tenía ni idea de lo que iba a pasar después. Vikingos y dragones no eran diferentes. Ninguno de los dos bandos sabía si debían juntarse al otro o quedarse en su propia raza. Un pequeño grupo en medio de la sala simplemente dejó esas indecisiones a un lado. Los adolescentes y sus futuros dragones estaban discutiendo con el jefe de ver cómo funcionaría la paz. Hippo, no podemos dejar que se coman todo nuestro pescado sin ningún tipo de contribución. Stuik retumbó, aunque intentaba hablar con normalidad. Estoy totalmente a favor de la paz, pero esto no puede significar esclavitud para nosotros. No sería permanente, solo el tiempo suficiente para averiguar cómo pueden ayudar los dragones. Hippo respondió apresuradamente. Mira, sé que a nadie le va a gustar, pero todos tenemos que hacer sacrificios. Los dragones quieren ayudar, pero si no saben cómo, no podrán hacerlo. Bueno, ¿por qué no les dices que no nos coman el pescado?, ofreció Stuik, señalándole no muy diferente a como lo había hecho no hace mucho en la película. Sin embargo, esta vez fue por expectativa, no por decepción. ¿Snotlow dejaría de comer si se lo dijera? ¿O los gemelos dejan de hacer bromas? ¿O Fislex estudiando dragones? ¿O el entrenamiento de Astrid?, replicó Hippo, abriendo los brazos en un encogimiento de hombros. Puede que me escuchen, pero no es como si pudiera controlarlos ni nada. Puedo manejarlos mejor que la mayoría, no controlarlos. Para ser sincero, si tuviera que votar entre la muerte roja y tú, te elegiría a ti cualquier día, comentó Oak Fang, resoplando. Aunque eso es un hecho. Si no estuviera tan dispuesto a matarnos a todos, le habría elegido a él antes que a la reina, añadió, señalando con la cabeza hacia Stuik. Gracias por el voto de confianza, bromeó Hippo sarcásticamente antes de suspirar y girarse para mirarle a la cara. Papá, encontraremos la manera. Además, ¿serían realmente tan diferentes de las docenas de vikingos cuya única ocupación es ser guerreros? Sin ánimo de ofender a Astrid. Aún así, ella le frunció el ceño, luego recordó cuánto le gustaba a la película burlarse de sus ceños fruncidos y intentó darle un puñetazo en el brazo. Supongo que me he ofendido. Ese sarcasmo, que era a la vez entrañable y molesto, le daban ganas de volver a golpearle. Se detuvo, aunque solo fuera para evitar que durara para siempre. En fin, como decía, tenemos nuestra buena cuota de aldeanos ociosos en Berg, ¿no? Hippo señaló a los aldeanos a un lado de la sala. ¿Cómo? Spittelow. ¿Cuándo ha hecho alguna vez la agricultura o la pesca? Quizá cazar, pero más por deporte que por otra cosa. Mi padre no cuenta, es único, intervino Snotlow. Y tampoco es el único y bueno, es un auténtico dolor de cabeza. Así que de ahí lo ha sacado, resopló Astrid hacia él. Hippo los ignoró mientras se volvía hacia su padre. Así que, en realidad, no sería nada nuevo. Podemos encontrar una solución, papá, sé que podemos. Hijo, entiendo que quieras que esta guerra termine pronto, comparto tu entusiasmo, pero también debemos tener en cuenta el bienestar del pueblo, respondió Stuik, suspirando. Hippo, hasta que encontremos la forma de integrar dragones en nuestras vidas, me temo que no podemos darles la bienvenida en nuestra aldea. Pero eso es ridículo. ¿Escucha siquiera lo que dices? ¿No les da la bienvenida? Deberían ser berkianos tanto como nosotros. ¿Me estás llamando ridículo?, preguntó Stuik con un tono peligroso, entrecerrando los ojos hacia el chico. El chico que, por su parte, parecía un poco incómodo. Por supuesto que no, nunca llamaría ridículo a mi padre. Stuik asintió con aprobación, contento de que al menos su hijo no fuera tan irrespetuoso. Estoy llamando ridículo a mi jefe. El ruido en el salón cesó cuando todos se giraron para mirar, sorprendidos, al chico que acababa de llamar ridículo al jefe Stuik el Vasto. También se le escaparon un par de risas. Dicho vikingo no estaba dispuesto a compartir esa diversión. Hippo, entiendo que quieras que los dragones vivan con nosotros, pero somos demasiado diferentes para simplemente mudarnos juntos. Podemos llamarnos berkianos, pero los dragones no son vikingos y los vikingos no son dragones. Snow. Todos se giraron para localizar el origen del horrible ruido que pertenecía a los pozos más profundos y pesadillescos de Elaine. Un
sonido que incluso el valiente TYR se taparía los oídos. Roncaba, habiéndose quedado dormido en el suelo. Que alguien le despierte, lleva 2 segundos así y ya no lo soporto más. Rugió desdentado, intentando taparse las orejas, sin apenas éxito. Stuik se apresuró a sacudir al hombre para despertarlo, pero eso tuvo poco efecto. De hecho, parecía roncar más fuerte, si es que eso era posible. Lo tengo. Hippo se giró hacia el lado del dragón y gritó: por el amor de Thor, si hay un Skauldron entre vosotros, escupe Ille un poco de agua, sin calentarlo, por favor. Un gran dragón, de la misma especie que había pedido, echó la cabeza hacia atrás y apuntó antes de acertar el disparo. Cor bostezó, se estiró y se incorporó como si despertarse empapado fuera algo normal. ¿Qué pasa, chicos? Entonces recordó lo que acababa de hacer y gimió. Oh, yo, ronqué, ¿verdad? Como una estampida de jabalíes, le informó Tufnut alegremente. Como una estampida de jabalíes en llamas, corrigió Rufnut. Como una estampida de pesadillas monstruosas en llamas. Tufnut modificó la enmienda. Tanto por tranquilizarme, suspiró Cor. Bueno, tenía que hablar con Phoenix de una forma y quiero decir, tengo que compensaros de una forma u otra. Te cocinaré algo después de seguir con la película. Déjame empezar a cocinar ahora. Puedes comer más tarde. Oye, me gusta esta disculpa, deberías roncar más a menudo. Snowcloud se rió a carcajadas ante la idea de la comida gratis antes de pensarlo. Bueno, no. Quiero decir, tu comida tendría que estar muy buena para que valga la pena. Oh, créeme, lo será. Soy italiano. Significa que soy de Italia, un país muy al sur del tuyo, explicó Cor encogiéndose de hombros, famosos por su cocina. Y no sin razón. Puede que no sea chef, pero sé hacer platos geniales. Se dio la vuelta para alejarse, presumiblemente para cocinar, antes de detenerse y lanzarles una mirada por encima del hombro. Oh, y por cierto, deja de discutir. Siéntate y mira el movimiento, quiero decir, mira el futuro. ¿No vas a verlo con nosotros?, preguntó Bocón confundido. Ya la he visto muchas veces. ¿Por qué crees que no he comentado nada? Cor se encogió de hombros de nuevo. Disfrutad. Los vikingos y los dragones también se encogieron de hombros antes de girarse para mirar a Stuik, que estaba a punto de continuar la discusión. Él simplemente suspiró y se sentó. Se ve a un Gronkle volando en una arena, mirando con furia a la gente en las pasarelas que la rodea mientras vitorean antes de pasar junto a una barricada de madera detrás de la que Hippo se esconde, sosteniendo su hacha y escudo, con un nuevo casco en la cabeza. Stuik asintió. Ese casco le quedaba bien, aunque sabía que Hippo nunca lo guardaría mucho tiempo. No le gustaba ponerse nada sobre el pelo, decía que no le gustaba sentir su pelo presionando contra su cabeza. Astrid aparece, apoyando la espalda contra la misma barricada de madera, frunciendo. Para entonces ya ni siquiera estaba afectada. Hippo le sonríe, educado y con un flechazo. ¡Qué pena! Astrid tira de su escudo hacia abajo y le mira fijamente. No te metas en mi camino. Estoy ganando esto. Stoico y Bocón le lanzaron a la chica una mirada de desaprobación. Ella respondió con incredulidad. Al menos no le dijo que dejara de ser él mismo. Detalle extraño, cuando dijo eso, sintió la necesidad inexplicable de acercarse lo máximo posible a su cara. Sabe que las miradas solo funcionan cuando alguien puede verlas, ¿verdad? O lo que sea. Envejeciendo, dijo Astrid con tono arrastrado. Perdona, intenta ser sarcástica sin mencionar que quizá querrías besarle en ese mismo momento, de lo cerca que estabais. Hippo gimió avergonzado mientras Astrid miraba la pantalla con aún más fuerza. Unas cuantas risas se silenciaron rápidamente por su ceja fruncida. Eso pensé. En fin. Por favor, por supuesto, responde. Por una vez ni siquiera sarcástico. Pobre chico, ¿no conoce la ley de Murphy? ¿Cuál es la ley de Murphy?, intervino Fizzlex. Y si es algo que dice que si algo sobre lo que no tienes control puede salir mal, saldrá mal de la peor manera, exclamó Tufnut, intercambiando una mirada emocionada con su hermana, que no parecía corresponder al entusiasmo mientras miraba al suelo, deprimida. Las tostadas siempre caen del lado de la mantequilla de Jack. Todos negaron con la cabeza ante los gemelos. Hippo se levanta para ver a su padre en las gradas, mirándole con orgullo y expectación, levantando un puño apenas levemente. Hippo se ajusta el casco y fuerza una sonrisa falsa forzada de un segundo. Sí, realmente era falsa, antes de que una expresión completamente poco entusiasta se apodere de su rostro. Ya parece harto de esta mierda. Ya veo por qué, resopló Hippo. Su yo futuro se reconocía divertido con su expresión. ¿Él también era así? El Gronkle flota junto a unas cuantas barricadas de madera. Astrid asoma la cabeza por uno de ellos. Como no la vio el Gronkle, estaba del mismo lado de la barricada que el dragón. Aparte de eso, la chica se mueve rápidamente a otro refugio, presionando su espalda contra él mientras el dragón vuela perezosamente hacia adelante. Meatluk se sonrojó mucho de vergüenza, tan fuerte que se le notaba un ligero enrojecimiento en las escamas de las mejillas. Astrid se lanza tras otra barricada y agarra su hacha. Esta vez, seguro. Ya. Salta la barricada con un grito de batalla, saltándose otra con un salto similar antes de detenerse en seco. Mucha gente y dragones estallaron en risas en su cara,
cara, a lo que ella se encogió rápidamente avergonzada. El Gruntle está en el suelo, con los pies en alto, con un hipo que se estremece y se estremece delante de él, sin escudo, sin hacha ni siquiera casco. Rápidamente recupera la compostura e intenta sonreír mientras señala al dragón, como diciendo que no había tenido mucha elección. Astrid refunfuñó pero no dijo nada. Hippo la había golpeado limpiamente, aunque nunca lo admitiría en voz alta. Un poco más lejos, cornegó con la cabeza con una sonrisa. ¿Cuánto había cambiado Astrid de 14 o 15 a 16 o 17 o la edad que tuviera en Rest of the Edge? Para ser sincero, prefería a su yo mayor, seguía siendo la guerrera dura que adoraba, pero no tenía esa carcasa exterior demasiado dura que mantenía en pie. Solo la bajaba cuando sentía que otros la necesitaban o cuando pensaba que nadie se burlaría de ella, como cuando estaba con Ivo. Sinceramente, a Cor le encantaba que tardaran 3 años en estar juntos, ambos tenían que recuperarse mucho después del final de la guerra. Hippo ganó algo de confianza y optimismo, y su sarcasmo se convirtió más en su sello distintivo que en una forma de sobrellevar su vida. Y Astrid, bueno, para ser sincero, la única forma en que podía describirlo era que ella había tenido que aprender a vivir de nuevo. Alabado sea DreamWorks y sus empleados por una obra maestra tan maravillosa, pensó, secándose discretamente una lágrima del ojo. ¿Y qué si pensar en Street le hacía llorar? Eran simplemente demasiado perfectos. Pero ahora tenía que concentrarse. La comida no se cocinaba sola. No. Astrid grita frustrada, pisando fuerte como una niña de 5 años, aunque una niña de 5 años con una hacha afilada, ¿quién demonios pensó que eso era buena idea? Y empieza a mover su hacha salvajemente para desahogar su ira inútilmente. Hijo de medio troul, comedor de ratas, cubo de monje. Astrid se quedó paralizada al darse cuenta de cómo acababa de llamar a su jefe. ¿La mitad troul?, preguntó Stuik con peligro. Me alegra ver que tienes una opinión tan alta de mí, Astrid. Maldita sea. ¿Por qué el sarcasmo de Stuik le hacía estremecerse? Hippo usaba el sarcasmo todo el tiempo, ella ya debería haberlo acostumbrado para entonces. Gracias a los dioses, Bocón logró separar la discusión a su manera. Así que fuiste tú, ladrón malvado, exclamó, balanceando su gancho hacia Stuik, que lo esquivó. Por eso solo me robaste los calcetines izquierdos. Solo eres medio troul. Gopper, no te robé los calcetines. Probablemente fueron los gemelos en primer lugar. Stuik retumbó, harto de las tonterías de los trolls. ¿Y tú, chica, no crees que hayamos terminado aún? Sigo siendo vuestro jefe. Perdón, jefe, murmuró Astrid, mirando hacia abajo. Stuik era aterrador cuando quería. Maldita sea, la estaban regañando por algo tan insignificante y bajó la mirada. ¿Cómo consiguió Hippo mirar a su padre a los ojos, mientras era duramente regañado delante de todo el pueblo por causar tanto caos y destrucción, y aún así ser descarado y discutidor? Espera, llama Stuik desde la multitud mientras Gotti golpea con su bastón contra la barandilla de hierro alrededor de la arena. Con los hombros encogidos, Hippo intenta alejarse. Así que, más tarde, en vano, Gopper lo agarra por la parte trasera de la ropa con su gancho. Oh, no, tan rápido. ¡Puah! Gopper, tu gancho está sucio, no me lo toques la ropa. Hippo emitió un sonido de disgusto. ¿Qué quieres decir con sucio? Lo mantengo limpio y limpio, respondió Gopper mientras se rascaba el trasero con el gancho. Hippo simplemente le respondió con tono serio. Soy yo quien mantiene tus cosas limpias. ¿No eres tú el actual poseedor del récord de baños más raros jamás tomados? ¿Cuándo fue la última vez que te bañaste? ¿Hace 3 años? Me bañé el año pasado. Todo Berk y los dragones emitieron un sonido de disgusto ante eso. Los vikingos podían ser guerreros feroces, pero se mantenían limpios. Pasar un año entero sin bañarme fue simplemente horrible. Y por eso tenemos el día de baño del Bocón, suspiró estoico, sabiendo perfectamente que cada año había que perseguir al Bocón y obligarlo a bañarse. Y nunca te lo perdonaré. Llego un poco tarde para... Y pues interrumpido por Astrid, que le pone un hacha en la garganta. ¿Qué? ¿Tarde para qué? Exactamente, casi exige una respuesta, apartándose el pelo sudoroso de los ojos. Curiosamente, su flequillo cae casi perfectamente justo sobre el ojo izquierdo. Astrid resopló. Había practicado, obviamente. No podía permitirse una vista limitada en combate, así que aprender a apartarse el pelo de la cara con eficiencia había sido una buena elección. Aunque la mayoría de la gente simplemente sudó con eso. Su padre, Harold, se rió nerviosamente. Siempre había apoyado el sueño de su hija de convertirse en doncella del escudo, pero verla esforzarse más que la mayoría de los vikingos adultos, bueno, eso le hacía preguntarse si debería ser un poco menos comprensivo y un poco más servicial en vez de dejar que su hija se esgotara. Hippo agita los brazos para mantener el equilibrio mientras se aparta del hacha muy afilada. Vale, silencio. El anciano ha decidido, anuncia Stuik, levantando los brazos en el gesto universal de silencio. La Gotti mayor nunca dice nada, así que no está claro cómo va a decidir. Probablemente señalando. Gotti se encogió de hombros. Justo. Podría haber hecho que Stuik leyera sus dibujos, pero seguía usándolos solo cuando era necesario. Astrid se recompone mientras Hippo simplemente le frota el cuello. Gopper,
de pie detrás de ellos, levanta un gancho sobre la cabeza de Astrid. Gotti niega con la cabeza. El público exclama sorprendido, e incluso Bocón se queda en shock. Luego señala a Hippo con un leve ceño fruncido y una ceja levantada. Bocón deseaba poder golpear a su yo futuro en la cabeza con el martillo más grande que encontrara o que ese furia nocturna le disparara. Es cierto que Hippo realmente ganara el entrenamiento de dragones era algo que nunca pensó que vería, algo que creía imposible por mucho que le gustara el chico, pero comportarse así era simplemente pasarse de la raya. Podría haber mostrado un poco de orgullo en lugar de duda. Hippo simplemente miró hacia abajo. Eso fue todo. Por mucho que Gobert se preocupara por él, eso demostraba claramente que había estado de acuerdo con toda la aldea. No podía ser un verdadero vikingo. No es que quisiera hacerlo más, pero la ilusión de apoyo había sido agradable. Era parte de la razón por la que había seguido intentándolo durante años. Al final, Gobert era como su padre, le quería, pero no apoyaba sus objetivos. Simplemente era mejor demostrando su cariño por él. Era realmente cierto que te das cuenta de cuánto vale algo solo después de perderlo. Realmente deseaba poder dejar de ver lo que acababa de ver y permanecer felizmente ignorante de la verdad. Snotlout estaba confundido por la expresión de Gobert. Es cierto que Hippo pasara de fracasar a ser un chico maravilla había sido muy impactante, pero para entonces todos sabían que lo estaba haciendo genial en el entrenamiento de dragones. Entonces, ¿por qué tanta sorpresa cuando Gotti le eligió a él? Acababa de derribar a un Gronkle rascándole el cuello, o lo que sea, no lo había visto en particular. Aunque no lo hubiera matado, el Gronkle estaba completamente a su merced. Podría haberlo matado con un solo golpe de hacha, quizá 2 o 3, dado que era Hippo, mejor y más rápido de lo que Astrid jamás podría, que nadie podría hacer. Entonces, ¿por qué tanta sorpresa? Hippo era el mejor derrotando dragones, simplemente no lo hacía. Había golpeado a un furia nocturna en pleno vuelo, en una noche nublada. Astrid solo temía que su yo futuro hiciera algo imprudente, violento o estúpido. Conociendo a ella y cómo funcionaba su ira, temía que pudiera ser las tres. Como enfrentarse a Hippo por ello después de acorralarlo en algún sitio. O peor aún, seguirle hasta la cala para descubrir su secreto. Nota mental, siempre que Hippo tenga un secreto que no quiera contarte, no te entres. Desdentado simplemente dio un codazo con la cabeza a su jinete. Vamos, ahora saben mejor. Eso es fácil para ti decirlo, no eres tú quien está en medio de una multitud vikinga que quiere que mates a la pesadilla monstruosa en la arena. El dragón simplemente se rió tímidamente. Olvidé ese pequeño detalle. No lo hice. Gotti asiente con una pequeña sonrisa, un ojo abierto y el otro entrecerrado en una expresión algo tonta. No me retracto, te lo mereces, mientras levanta un dedo como diciendo, sí, exactamente, has hecho el correcto. La multitud aplaude fuerte mientras Hippo hace una mueca pesada. Se atreve a mirar a Astrid, que está absolutamente furiosa. Sí, ha sido un placer conocerte. Y lo has conseguido, Hippo. Tú matas al dragón. Gobert grita alegremente mientras abraza a Hippo con su gancho, con el chico mirando a Astrid con una mezcla de disculpa, preocupación y frustración por haber ganado intentando perder. Espera, ¿por qué intentaba perder? Dijo Tufnut, rascándose la cabeza. Rofnut le golpeó. Idiota, intentaba perder para que Astrid tuviera que matar al dragón en vez de a él. Pero si es amigo de dragones, ¿no sería mejor si luchara contra el dragón en vez de alguien que realmente lo mataría? Preguntó de nuevo el gemelo, haciendo que Hippo adoptara una expresión algo pensativa. Sabes, en realidad tienes razón. Tufnut entonces se dio cuenta de lo que había dicho. Dioses, acabo de poner, tienes razón, y Tufnut en la misma frase. No tan sorprendente como dragones parlantes, se encogió de hombros Snotlout, señalando a Desdentado. O montando un maldito furia nocturna. Sí, pero aún así, suspirando, Hippo volvió a mirar a Tufnut. Para responder a tu pregunta, Tufnut, sé que puede sonar cruel, pero en ese momento Desdentado era realmente el único dragón al que realmente me importaba. Sin ánimo de ofender a los demás, pero aún así nos asaltaron, no me pareció bueno ni nada. Justo, gruñó Oak-Fan. No hemos hecho mucho para merecer misericordia. Los otros adolescentes vitorean mientras rodean a Hippo. Patés lo lanza hacia arriba y lo sube al hombro como a un niño un poco crecido. Sí, Tufnut y Rofnat Patorian, levantando los puños en el aire y aullando de victoria. Vaya, amigos instantáneos. Patas de pez se encogió, sintiendo que solo se había hecho amigo de Hippo porque ahora era el estrella de los adolescentes. Y para ser sincero, era la verdad completa. Hippo realmente intentaba evitarlos, así que no era como si se hubieran dejado atraer por su personalidad. Astrid hacía más o menos lo mismo, salvo que era más violenta con Snotlout, así que realmente era solo cuestión de reputación. Hippo se ríe nervioso mientras Stoico levanta el puño con una sonrisa enorme. Ese es mi chico. Sí, no puedo esperar. Hippo anima débilmente, y es tan obvio que finge que es un milagro que nadie se dé cuenta. Estoy tan emocionado, ofreció Rufnut. Asustado, añadió Tufnut. Ya sabes, una pesadilla monstruosa sigue siendo una pesadilla monstruosa. Orgulloso,
Snotlow también colaboró. Luego se encogió de hombros ante las miradas que recibió. Sí, puede que ya no quiera matar al dragón, pero aún así venció a Astrid. Es todo un logro. ¿Sabe siquiera lo que significa logro, patán mocoso? Astrid resopló. Aunque tenía razón, vencerla era todo un logro. Hippo simplemente permaneció en silencio. Tenía una idea de lo que pasaría. La escena cambia a Hippo caminando por la cala con una gran cesta a la espalda, la misma que usaba para el pez de Desdentado. Me voy. Nos vamos, le grita a Desdentado, sin respuesta. Vamos a recoger. Parece que tú y yo nos vamos de vacaciones, para siempre. Hubo un segundo de silencio. Luego, ¿qué quieres decir con irte? ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿Por qué te ibas? Me gustan las vacaciones. Ese era Bucket. Hippo, ¿qué crees que estás haciendo? Los adolescentes también estaban sorprendidos, pero ni de lejos tanto como los adultos. De hecho, a Snotlow le sorprendía más que Hippo hubiera durado tanto en vez de desaparecer antes. Y Astrid no podía culparle por eso, habiendo visto qué clase de persona era. Desafortunadamente, no todos eran tan listos como ellos. Por ejemplo, los gemelos estaban emocionados porque había algo de drama. Hippo se apartó del muro de preguntas y exclamaciones que le lanzaban los habitantes de Berg, todos sorprendidos de que su heredero simplemente se marchara. Desdentado, al ver esto, enroscó su cola alrededor del chico y gruñó a los vikingos, haciendo que se callaran. Gracias a Thor por seguir pudiendo hacer sonidos de dragón. Silencio a todos. De verdad tengo que explicarte todo sobre Hippo, rugió, sinceramente harto de lo poco que los berkianos parecían entender sobre Hippo, lo cual se debía principalmente al simple hecho de que entendía al chico mucho más de lo que debería haber sido natural, pero no lo sabía. Pero empezaba a darse cuenta. Hippo sabe que los dragones no son como pensabas. También sabe que no podrá usar ningún tipo de truco contra el Nightmare y que aunque pudiera, seguiría teniendo que luchar hasta la muerte. Y la única paz que ha encontrado en los últimos años ha sido fuera del pueblo. ¿Por qué iba a sorprender que se fuera conmigo y simplemente fuera donde nos lleve el viento? Quizá no sería mejor para ti, pero para él sí lo sería. El muro de vikingos cayó lentamente, sus gritos reducidos a murmullos. Stuig dio un paso adelante. Hippo, papá, no hace falta que des un discurso ni intentes que me quede, no pienso ir a ningún sitio en primer lugar, le interrumpió Hippo. Junto a Bocón, quizá era el único en la isla que se atrevería a hacer eso. Este es el futuro, y un futuro en el que ninguno sabe nada de cómo son realmente los dragones. Ahora que lo sabes, las cosas pueden ser diferentes. Stuig guardó silencio un segundo antes de suspirar y asentir. Tienes razón, tienes toda la razón. Se dispuso a sentarse antes de añadir, casi como un pensamiento tardío, gracias, hijo. Lleva puesto su arnés de vuelo. Deja caer la cesta al suelo y la abre para una revisión de última hora. Empieza a juguetear con los ganchos de su arnés mientras se levanta, suspirando. Ah, tío. Al levantarse, no ve a Astrid sentada en la roca frente a él, con su hacha en el regazo y una piedra de afilar en la mano. Raro. El sol estaba detrás de ella, así que al menos debería haber visto su sombra. Bueno, todos miraron a Hippo con lástima, incluso los dragones. Eso era lo peor que podía haber pasado, especialmente después de que acabara de anunciar en voz alta su deseo de abandonar la isla. Astrid hizo una mueca. Como ella dijo, impulsivo, violento y estúpido. La peor combinación posible para cualquier acción que tomar. Violento estaba bien, pero violento y estúpido normalmente no funcionaba. Y Hippo no merecía su enfado, no es que ella se lo dijera nunca. Pasa la piedra de la hoja del hacha, sobresaltándole. ¿Pero qué? Tropieza con una piedra y casi cae, pero se endereza. ¿Qué haces aquí? Astrid examina su hacha, dejando caer la piedra. Quiero saber qué está pasando, es todo lo que dice antes de plantar el mango del hacha en la piedra y apartarse de ella. Nadie llega tan bien como tú. Gira su hacha de una mano a la otra mientras se acerca a él, que se estremece. Especialmente tú. Quema, llamó Snotlow con una sonrisa. Cállate, patán mocos, dijeron Astrid, Hippo y Desdentado, haciéndole enfurruñarse. Aunque tiene razón. Patas de pez se encogió cuando los demás le miraron. Quiero decir, nadie ha podido hacer esas cosas antes. Dejar caer un dragón con solo un pequeño rasguño. Es inaudito, ni siquiera en el libro de los dragones. Hippo nunca recibió ningún tipo de entrenamiento, así que es aún menos probable que lo aprendiera experimentando, aunque eso fue realmente lo que pasó. Así que supongo que entiendo por qué Astrid diría eso. Como dijo, cualquiera que hiciera eso sería sospechoso, y más aún cuando el tipo que fue ridiculizado precisamente por su falta de habilidades de lucha empieza a vencer incluso al guerrero más fuerte de nuestra época. Hippo suspiró, asintiendo. Lo sé, solo intentaba salvarme el pellejo, ya que alguien no quería ayudar, añadió con una mirada fulminante hacia Gober, que simplemente tarareó sin darse cuenta. No quería parecer hábil ni nada por el estilo. Sinceramente pensé que ganar sin usar la violencia habría hecho que me odiarais más y nada más. Los celos estaban ahí, lo admito, respondió Snotlow con un pequeño suspiro. Pero sinceramente, eso fue demasiado guay. Y además, ni siquiera has usado tu hacha, aunque para ser sincero, prefiero
resolver problemas con mi masa. Jejeje. Y por eso tú y tu masa tenéis la misma inteligencia, resopló Astrid sarcásticamente, provocando una expresión confusa en el chico mientras intentaba entender cómo le había insultado. Sabía que era un insulto, ella básicamente nunca elogió a nadie, y mucho menos a él. Empieza a hablar. Obedientemente, Hippo lo hace, aunque solo es galimatías y yo, rotas. ¿Estás entrenando con alguien? Sí, conmigo, exclamó desdentado, ligeramente divertido por el pánico de Hippo a su lado, y mucho menos por el miedo real al que estaba en pantalla. ¿Tienes algún problema con eso? Astrid refunfuñó, pero no dijo nada. Es un poco difícil cuando la descendencia impía del rayo y la propia muerte te mira fijamente. Y, entrenamiento, yo. Más te vale que no tenga que ver con esto, añade Astrid con una mirada fulminante, agarrándole del arnés. Lo sé, esto pinta muy mal, pero yo. Se oye un crujido y Astrid jadea, agarrándole por el cuello de la ropa y tirándolo al suelo antes de pisarle. Para su crédito, ni siquiera chilla. Tras unos segundos, frunce el ceño, pero no ve nada. Y de repente Astrid empezó a temer por su yo futuro, habiendo olvidado que había un furia nocturna muy sobreprotector en la misma cala que ellos. Desdentado sonrió. Era hora de hacer su entrada. Tienes razón, riendo nerviosamente, Hippo se apresura tras ella para intentar impedir que investigue y que se haga volar hasta el olvido. He terminado con las mentiras. He estado haciendo atuendo. Todos miraron a Hippo, que se sonrojó. Vale, no soy buen mentiroso, vale. Eres peor que, no bueno, Hippo, eso sí que da pena vergonzosa, exclamó Chimuelo, sorprendido por la incapacidad de su hermano para hacer algo tan simple como mentir. Así que me has pillado, es hora de que todos lo sepan. Viendo que sus palabras no tienen ningún efecto, él le agarra la mano y la pone en la parte delantera de su arnés, indicándole que se lo lleve. Arrástrame de vuelta, adelante, allá vamos, au. ¿Por qué harías eso? Ella le retuerce la mano y lo deja caer al suelo antes de darle una patada, haciéndolo caer de bruces. Eso es por las mentiras, hierve Astrid. ¿Significa eso que le creyó cuando dijo que estaba haciendo conjuntos? Luego rebota el mango de su hacha en su cuerpo. Él emite otro grito de dolor. Y eso es para todo lo demás. Hippo se estremeció, pero soltó un suspiro de alivio. Bueno, al menos no salió tan mal como pensaba. Te acabas de distender la muñeca, una patada en el pecho y el culo de un hacha en el estómago. ¿Y eso llamas bueno?, exclamó Meatlug, preocupado. Bueno, podría haber usado el otro extremo del hacha, como suele hacer con Patán Mocoso. Podría haber seguido mucho más tiempo. Hippo se encogió de hombros. Claro que esos golpes probablemente dolieron, pero el dolor físico desapareció rápido de todos modos. Podría haberse enterado de Chimuelo, y el propio Desdentado podría haberse mostrado solo porque estaba enfadado. Aún hay tiempo para eso, cantó Rufnut con deleite, queriendo ver más caos. Se oye un gruñido enfadado en la cala, junto con el derrotado madre mía, de Hippo. Decías. Rufnut sonrió. Hippo palideció. Oh, no. Desdentado va a matar a Astrid. Es muy protector conmigo, como debería ser como hermano mayor. O al menos la más grande, resopló Desdentado, sintiéndose conflictuado con la chica rubia. Por un lado, el que estaba a su lado había cambiado y aún no había hecho daño a Hippo. Por otro, parecía realmente cruel en la pantalla, y necesitaba una buena lección con algunos disparos de plasma. Astrid, por su parte, estaba bastante aterrorizada. ¿Cómo no iba a hacerlo? Se enfrentaba a la pesadilla de todos los vikingos, y acababa de cabrearle al hacerle daño al único humano que le importaba. Realmente necesitaba controlar sus problemas de ira. Quizás si cambiara su sueño de convertirse en doncella del escudo, ahora que la guerra había terminado oficialmente, le resultaría más fácil aceptar los cambios. Y se imaginaba que ahora que los dragones eran sus amigos y Hippo era el único jinete de dragón en Berg, se vería superada muchas veces y quería ser jinete también. Y ella lo quería totalmente, porque al final, se enfadó simplemente porque su sueño de toda la vida de convertirse en la mejor guerrera de Berg, lo único en lo que había pensado, era ser pisoteada por un Hippo usando su mente en lugar de su cuerpo para luchar. Sí, realmente necesitaba controlar su enfado a veces. Astrid levanta la vista y ve a Desdentado, mirándola con furia desde la parte sombría de la cala. Sus ojos se abren de par en par de miedo y empuja a Hippo al suelo. Agáchate, exclama, intentando protegerle. El furia nocturna ruge y carga contra ella, saltando sobre las rocas. Astrid rueda fuera del chico y agarra su hacha, poniéndose en pie, asustada pero decidida. Corre. Hippo se quedó sin palabras. Astrid básicamente había dicho con sus acciones que moriría por él. Ella le odiaba, y aún así estaba dispuesta a arriesgar su vida por él. No pudo evitarlo. Un calor se expandió en su pecho y una sonrisa se dibujó en su rostro. Parecía que la antigua Astrid, la que le gustaba mucho, no estaba muerta después de todo, enterrada bajo tanta rabia y entrenamiento que era difícil de ver. Astrid se sentía un poco conflictuada. Por un lado, obviamente
temía por su vida. El dragón estaba muy enfadado y perfectamente capaz de dispararle. Por otro lado, su yo futuro no sabía que Hippo no saldría herido y que esconderse detrás de él en realidad le salvaría la vida. Sentía cierto orgullo al saber que, por muy enfadada que estuviera, no dejaría que eso nublara su mente y que siempre intentaría salvar a alguien cuando la necesitaran. Patán Mocoso estaba haciendo pucheros. Astrid no le habría salvado si hubiera estado en el lugar de Hippo. Sin que él lo supiera, en realidad lo habría hecho, pero lo descubriría 3 años después, mientras estaba atado boca abajo en una cueva en la isla Windmaiden. Por mucho miedo que tuvieran por sus hijas, los padres de Astrid se sentían orgullosos de su pequeña. Desdentado salta sobre ella, intentando aplastarla, pero Hippo la aparta y le arranca el hacha de las manos, lanzándola lejos. No, 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 le grita a su dragón, intentando calmar al furioso Furia Nocturna. Está bien, está bien. Desdentado arremete un poco pero luego se limita a fulminar con la mirada y gruñir a Astrid, que le mira con miedo, y a Hippo con asombro y sorpresa. Todos también se quedaron sorprendidos. Amigos o no, calmar a un Furia Nocturna no era algo que nadie lograra nunca. La mayoría de los dragones ni siquiera sobrevivían tras intentarlo. Ningún humano lo intentó antes. Y aún así, Hippo se las arregló sin muchos problemas. Snotload sacó un bloc de notas de algún sitio y empezó a hacer una lista. ¿Por qué odio a Hippo? Punto 0. Es un pequeño. Punto 1. Su pelo no está graso. Punto 2. Es inteligente. Punto 3. Es valiente. Punto 4. Probablemente a Astrid le gusta. Punto 5. A Astrid definitivamente le gusta. Punto 6. Monta un dragón. Punto 7. Monta un Furia Nocturna. Punto 8. Va a acabar con la guerra vikingo dragón. Punto 9. Puede calmar a un maldito furioso Furia Nocturna. Anotó el 9º punto antes de tararear. Necesitaría más apuntes, lo que significaba que tenía que volver a estudiar y analizar las razones por las que tanto le caía mal Hippo. Todo eso podría atribuirse a la envidia en ese momento. Solo el punto 0 podría ser simplemente no gustar hablar. Es una amiga. Eso parece funcionar, y Desdentado se pone a 4 patas, aunque sigue gruñendo. Hippo intenta sonreír para romper la tensión en el ambiente. Acabas de asustarle, le dice. Le asusté, exclama Astrid antes de darse cuenta de lo que acaba de decir. Con los ojos aún abiertos de asombro, pregunta, ¿quién es él? Astrid, Desdentado. Los presenta con una sonrisa antes de girarse hacia Desdentado con un ceño fruncido de advertencia. Desdentado. Astrid. El Furia Nocturna gruñe salvajemente, mostrando sus dientes. Una gran forma de conocer a los chicos de familia, se rió Barb, haciendo que Astrid se sonrojara de vergüenza. A continuación viene el tipo al que llamasteis medio troll, añadió Belch antes de que él y Barb chocaran, felicitando por la broma tan bien hecha. Pobres almas sencillas. Astrid le mira, negando levemente con la cabeza, sin saber qué demonios está pasando. En cuanto se da cuenta de que está a salvo, se da la vuelta y sale corriendo de la cala. Desdentado deja de gruñir mientras la observa desaparecer con una expresión neutra. A su lado, Hippo refleja su expresión, pero por otra razón. Estamos muertos. El Furia Nocturna se encoge de hombros y empieza a alejarse. El chico se da la vuelta. ¿A dónde crees que vas? Astrid se encogió. ¿Por qué tengo un mal presentimiento sobre esto? ¿Qué quieres decir? Preguntó Hippo, frunciendo el ceño. Cordijo que terminarías la guerra en paz. Para lograr la paz, debes convencer a los berkianos, así que debes quedarte en Berk. Si te quedas y voy a contarle al jefe sobre ti y tu dragón, ¿cómo vas a evitar que eso ocurra? ¿Qué quieres? No seamos precipitados, nunca te haría daño solo para callarte, exclamó Hippo al darse cuenta de lo que quería decir. Ni siquiera para mantener a salvo a tu dragón. Hippo abrió la boca antes de hacer una mueca y apartar la mirada. Yo buscaría otra manera. Astrid negó con la cabeza con un suspiro tembloroso. Hippo, no estabas en otros caminos. Estabas a punto de salir de Berk. Sí, entonces ¿por qué debería importarme que Berk me odie si estoy fuera? No es que te creyeran de todas formas. Debe de haber algo más que pueda hacer. Hippo entonces se iluminó levemente. Hay algo más que podría hacer. Solo esperemos que el yo del futuro también lo piense. Luego, en un susurro, añade, y esperemos que el futuro tú pueda escuchar. La escena corta a Astrid corriendo por el bosque. Mira hacia atrás, jadeando, para asegurarse de que no la sigue antes de saltar sobre un gran tronco de árbol caído en el camino. No vuelve a bajar y permanece en el aire mientras una gran pata negra la agarra en pleno aire, haciéndola gritar. Oh, gran fantasma de Odín. Oh, esto es. Luego procede a gritar tan fuerte como puede mientras el Furia Nocturna los arrastra del suelo y los eleva por encima de los árboles. Astrid miró la pantalla, sorprendida y asustada. Por favor, que no sea la muerte por caída. Por favor, Odín, Thor, alguien. Si tengo que morir, déjame morir luchando o al menos incinerada. Hippo se mordió el labio. La recuperación fue la parte fácil. Ahora tenía que intentar convencer a Astrid de que no se lo contara a su padre ni a nadie en el pueblo. Esa era la parte difícil,
especialmente después de una recuperación así. Sigue gritando mientras la llevan por el aire. Es interrumpida cuando el Furia Nocturna la deja caer en la rama más alta de un árbol, un poco alejada de los demás, un pino muy alto. Entonces el propio dragón aterriza, doblando el árbol bajo su peso y haciéndola colgar a casi 60 pies del suelo por un acantilado. Levanta la vista y ve a Hippo sentado en la silla. Hippo llama, pateando el aire con rabia. Bájame de aquí. Tienes que darme una oportunidad para explicarme, responde Hippo. No voy a escuchar nada de lo que tengas que decir, responde con dureza, aún furiosa, intentando llegar al cuerpo principal del vino. Desdentado sigue mirándola con furia. Así que por eso lo había hecho. Iba a intentar explicarle las cosas. Astrid se obligó a soltar un suspiro, dejando ir el miedo con él. Era Hippo. Claro, Desdentado solo probablemente ya la habría matado varias veces y pisado las cenizas, pero mientras Hippo estuviera allí para calmarle, no le haría daño. Vaya, salvado por Hippo. Nunca pensé que vería ese día. Mientras tanto, Hippo era quien empezaba a preocuparse. Su yo futuro obviamente no permitiría que le pasara nada a Astrid si pudiera evitarlo, pero ¿escucharía a Astrid? El resto de la gente, sin tener una idea de lo que ocurría, guardó silencio. Es cierto que Astrid fue la primera en cambiar de opinión, pero en el futuro no lo hizo, de hecho, era quien más le odiaba. Tenían curiosidad y esperanza por ver qué ocurriría a continuación. La pantalla se apagó. No, gritaron todos al unísono. Cor se rió y la pantalla volvió a encenderse, haciendo que la gente le lanzara algunas miradas fulminantes. Entonces no hablaré, le suplica Hippo, mostrando las manos en el gesto universal de no voy a hacerte daño. Déjame enseñarte. Mira hacia abajo a la otra opción que tiene, el paso de cientos de pasos, y vuelve a mirarle. Por favor, Astrid. Con un gruñido, se incorpora. Soplándose el pelo de la cara, pone una mano en la silla de desdentar de Chimuelo, haciéndole gruñir con disgusto. Hippo le ofrece la mano, pero ella la aparta de un mano. Luego salta detrás de Hippo, manteniendo los brazos en alto para tocar lo menos posible al dragón y al niño. Desdentado la vigila hasta que se acomoda antes de girarse hacia adelante. Ahora bájame, ordena en cuanto sube. Desdentado, abajo. Hippo le da una palmada en la cabeza para calmarle. Con cuidado. ¿Por qué tengo la sensación de que, suavemente, era realmente importante? Preguntó Tufnut en voz alta. Probablemente porque a le habría gustado dejar a Astrid desde el principio y no le hace ninguna gracia tener que cargar con ella solo porque H lo haya dicho. Rufnut sonrió a su hermano y ambos chocaron las manos con una carcajada. Vista desde abajo, las alas de Desdentado se extendieron. ¿Ves? Dice Hippo. Nada que temer. Desdentado no se divierte. El dragón se lanza al cielo a toda velocidad, haciendo que ambos jinetes griten, uno de miedo y el otro de asombro. El grito de Hippo pronto cesa cuando Astrid casi se cae de la silla, pero logra agarrarle por los hombros y lo sujeta con toda la fuerza que puede para evitar caer. Desdentado. ¿Qué te pasa, dragón malo? Se acuerda de Astrid cuando ella accidentalmente le da una patada en la cara, intentando encontrar algo de agarre. Él se ríe incómodo, intentando tranquilizarla. Normalmente no es así. Ahora Desdentado se divierte. Luego se lanza con los pilotos primero. «Oh no», murmura mientras Astrid vuelve a gritar. Astrid se cubrió la cara. Lo sabía. Muerte por caída. Hippo estaba dividido entre la diversión al ver el pánico de Astrid y la preocupación por ella. Por muy divertido que fuera, para ella debe de ser una experiencia aterradora. Le puso una mano en el hombro, haciéndola asomarse entre los dedos antes de volver a cubrirse la cara. Sin saber qué decir, simplemente le pasó un brazo por los hombros en señal de consuelo. En cierto modo, casi todos los demás ya habían empezado a reír, la preocupación olvidada por un momento. El dragón se sumerge en el agua 3 veces. Desdentado, ¿qué haces? Necesitamos que le gustemos. Hippo le recuerda, pero el dragón no escucha. Astrid volvió a mirar entre sus dedos. Vuelven a dispararse y en un segundo están por encima de las nubes, solo para cerrar los ojos con fuerza inmediatamente después. El Furia Nocturna comienza a girar en el aire antes de caer libremente, aún girando como un loco. Y ahora, el giro, comenta Hippo, sin impresionarse. Gracias por nada, reptil inútil. Desdentado se echó hacia atrás como si le hubiera dolido. Reptil inútil, y aquí te ayudo a conseguir a la chica que te gusta. ¿Y eso cómo me ayuda? Tiene que aprender que hacerte daño no es una opción. El resto de los verquianos y los dragones ya se están riendo, ya que está claro que el Furia Nocturna no quiere hacerle daño a la chica, solo asustarla hasta la muerte. Vale, lo siento, lo siento. Astrid entierra la cara en la espalda de Hippo, intentando dejar de mirar lo alto que están y lo que hace el dragón. Ahora mismo tiene demasiado miedo para mantener los ojos abiertos. Solo quítame de esto, suplica con voz temblorosa. Hippo hizo una mueca. Eso había sido demasiado duro, pero quizás sería más fácil convencerla de que no se lo contara al jefe si lograban quitarse su enfado. Astrid, creo que puedes mirar. Astrid miró con vacilación entre sus manos. Desdentado deja de girar de repente y abre las alas, provocando un grito sorprendido de la aterrorizada chica. Luego se le muestra volando hacia el atardecer, como si nunca hubiera hecho ninguna travesura. Comienza a sonar música romántica
romántica mientras el dragón vuela más arriba, entre las nubes ahora rosadas. Astrid abre los ojos, aún jadeando por el miedo, y queda asombrada por lo que ve. Están rodeados de nubes, y parece irreal, tan diferente del mundo duro que siempre ha conocido. Mientras Hippo la observa, ella desenreda las piernas de su cintura y luego lentamente levanta una mano, y luego dos, para intentar tocar las nubes. Sonríe con asombro, quizás su primera sonrisa sincera en años, mientras sus manos la recorren. Las manos de la chica se apartaron de su rostro mientras contemplaba la escena ante ella. Fue maravilloso. Incluso mirando desde allí, sentía que todas sus preocupaciones se desvanecían, como si pudiera quedarse allí para siempre y no cansarse nunca, como si nunca hubiera vivido realmente su vida hasta entonces. ¿Cómo había podido vivir sin eso en su vida? Sonrió y apoyó la cabeza en el hombro de Hippo, ignorando la pequeña incomodidad por la diferencia de altura. Ahora podía decir con certeza que le gustaba a Hippo. Si todo lo demás no hubiera sido suficiente, claro, le había mostrado ese mundo, ¿cómo podría ella pagarle? Hippo también sonrió, aunque se sorprendió un poco cuando Astrid se apoyó en él, pero no de forma desagradable. Definitivamente no de forma desagradable. Un calor volvió a llenar su pecho y una sonrisa tonta se dibujó en su rostro. Si la expresión de desdentado era indicativa, desde luego se había dado cuenta y también le divertía mucho. Los dos vuelan hacia arriba y alrededor de ellos, dando un círculo completo antes de atravesar las nubes y salir desde la cima, con una vista completa del cielo nocturno mientras las nubes debajo se vuelven blancas y azul claro. Astrid observa maravillada cómo la aurora boreal tiñe el cielo de verde, azul y morado, poniendo una mano en el costado de Hippo, algo que el chico no deja de notar. Probablemente la gente se habría burlado de ellos, pero la mayoría seguía impresionada. Los dos vuelan sobre el extremo de las nubes, y ya es de noche. Ver puede verse, diminuta e iluminada por fuegos en las antorchas, tan pequeña e insignificante en la inmensidad del cielo. Astrid se queda maravillada ante esta nueva vista de su hogar, y desdentado la mira con una sonrisa propia. Habiendo cambiado de opinión, rodea la cintura de Hippo con la mano y apoya la barbilla en su hombro, cerrando los ojos un momento. Volan rozando el agua y entre las enormes estatuas vikingas que sobresalen del mar antes de subir, cruzar la montaña y volver al cielo. Astrid mira a su alrededor, aún maravillada. Vale, lo admito. Esto es bastante guay. Es increíble. Luego, como un pensamiento tardío, mira hacia abajo a Desdentado y le da una palmada en la cabeza. Es increíble. En efecto, Astrid sonrió. Ahora sabía lo que ella y Hippo harían en cuanto volvieran. Primero, vuelo a la luz de la luna. Y segundo, conseguirle un dragón propio. Quizá un Nather, ya que eran bastante rápidos. Alguien aún tendría que vigilar a Hippo y ella podría haber sido esa persona. Sin embargo, frunció el ceño al darse cuenta de algo. No era algo que normalmente hubiera notado, pero la vista que acababa de tener quizá la inspiró. Los colores de Berk eran duros, apagados y sombríos. Siempre había sido así, y eso de la película simplemente lo había dejado claro. Cada vez que se mostraba Berk, era oscuro y sombrío, o gris y sin vida en la arena, incluso durante el día. Pero siempre que Hippo estaba con su dragón, incluso el gris de las paredes de la cala parecía más vivo. Había más colores, y estaban encendidos. Y el cielo, dioses, el cielo. Nunca pensó que algo pudiera ser tan brillante, tan vacío pero lleno de vida y luz, tan maravilloso. Incluso ella misma era diferente. Parecía más brillante, más viva, quizá más suave, en contraste con la persona ceñuda y dura que era hace apenas 10 minutos, cuando acababan de elegir a Hippo para el anillo de la muerte. Quizá el narrador no se equivocó al señalar todas esas muecas de desaprobación suya. Eso le ayudó a darse cuenta de lo poco que le gustaba vivir en ese Berk, y cuánto le gustaba estar con Hippo. En el cielo, con Hippo en el cielo, se corrigió rápidamente. ¿Y ahora qué? Pregunta mientras los tres vuelan hacia un banco de neblina. La música finalmente se detiene y Hippo suspira. Hippo, tu examen final es mañana. ¿Sabes que vas a tener que matar a un? Se interrumpe. Por muy amable que sea ahora Chimuelo con ella, quizá no agradecería mencionar matar a uno de su especie. Ella acerca a Hippo y le susurra el resto al oído. Matar a un dragón. No me lo recuerdes. Se oye un sonido bajo y vibrante, y las pupilas de Desdentado se estrechan. Uy, Hippo se mordió el labio. Solo hace eso cuando está enfadado. Creo que te ha oído. No, no lo ha hecho, respondió Stormfree con gravedad. Es algo mucho, mucho peor. ¿Qué puede ser peor que eso? Preguntó Gobber. Ha oído el llamado de nuestra reina, dijo Oakfan con una mueca y un gesto de asco mezclado con miedo en su voz. Es un monstruo cruel tan despiadado con los dragones como con los humanos. El tirano de sangre. Todos los dragones parecieron estremecerse ante ese nombre. ¿Tan mal? Preguntó Stuik, y por tercera vez los dragones asintieron. Peor, murmuró Kikspike, el normalmente ruidoso Nather ahora parecía casi oprimido. Los vikingos intercambiaron miradas preocupadas. La pantalla se apaga, de verdad esta vez. Los dragones suspiraron aliviados, mientras que los vikingos se sintieron decepcionados. Especialmente Astrid, porque realmente quería saber cómo había terminado su ciclo.
viejita. La cena está servida. Cor llamó desde la esquina donde se había aislado. Cuando la gente miró, se encontró con la imagen del moreno sonriéndoles desde detrás de una verdadera montaña de sartenes y ollas sucias. Lanzó una mirada de odio a los utensilios de cocina sucios, una que todos los vikingos adultos entendían, y señaló la gran mesa llena de comida que nunca habían visto antes. Incluso el pan tenía un aspecto diferente. Disfrutad, gente y dragones de Berg. Una enorme estampida se lanzó hacia la mesa, olvidando lo que acababan de ver. Ahora, como solo cociné lo que realmente puedo cocinar, hay pasta alla carbonara, pasta al ragú, pasta con bacon y calabacinas, muchos huevos revueltos además de sunny side up y tortillas. Un poco de arroz con varios quesos diferentes y algo de arroz zafferano. Como sé que te encanta la carne, hay muchas salchichas, filetes y costillas, todos cocinados a la parrilla o al horno. Las verduras son importantes, recibió un montón de abucheos por eso que cubrían su voz mientras enumeraba las verduras. Vale. Luego unos quesos y un postre de tiramisú, muy bueno en mi opinión. Disfrutad. Y lo disfrutaron. Cor observaba desde un lado, disfrutando felizmente unos trozos de queso que había guardado para él. De todas formas, ya había comido. Decir que los vikingos estaban entusiasmados sería quedarse corto, y aunque los dragones normalmente solo comían pescado, no les importaba comer cualquier cosa comestible a la vista, excepto las verduras. Bueno, su pérdida. No es que a Cor le gustaran las verduras, simplemente eran saludables. Cuando terminaron, cada plato había sido limpiado y correspondió a sus sonrisas completas y satisfechas con una sonrisa malvada propia. Y ahora, tú lava los platos.